El devocional de esta mañana se titula Atrapados por el deseo y está basado en Proverbios capítulo 11 versículo 6, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: la justicia de los rectos la librará, pero los traidores en su codicia serán atrapados. Vamos a leerlo nuevamente, es un proverbio muy corto, pero lleno de contenido. Dice: la justicia de los rectos los librará, pero los traidores en su codicia serán atrapados. Hay una gran verdad en este versículo, y es el hecho de que muchas veces nuestros deseos nos dejan atrapados. Muchas veces nosotros creemos que posiblemente si estamos jugando con algún pecado o si nosotros estamos coqueteando con el pecado, podemos llegar a pensar que nosotros tenemos todo bajo control. Incluso podemos decir: no creo que pase nada, la primera vez no me descubrieron, la segunda vez tampoco, posiblemente las siguientes veces sean así. Pero cuando nosotros nos detenemos a pensar en lo que dice la segunda parte de este pasaje, es que los traidores en su codicia serán atrapados. Claro que este versículo está hablando del pecado de la codicia, pero todos los deseos pecaminosos tienen la misma fórmula. Es decir, el pecado al principio puede sonar bastante barato, digámoslo así, de conseguir, pero las consecuencias son realmente caras. Y cuando uno cae o es atrapado en algún pecado, en este caso en el pecado de la codicia, las consecuencias no son agradables, obviamente no sale nada barato. Esto nos enseña entonces que el pecado siempre nos va a vender una mentira. Y es nuestra responsabilidad si nosotros deseamos comprarla o no. Como hijos de Dios, la realidad es que nosotros tenemos un mandato claro en Romanos capítulo 8, y es dar muerte por medio del Espíritu Santo a esos deseos pecaminosos, es decir, no comprar las mentiras que el pecado nos vende. Porque aunque en apariencia sea muy dulce, poco a poco te va envolviendo y poco a poco te va atrapando hasta el punto donde las consecuencias son realmente caras. Pero la primera parte del versículo, la verdad, es realmente alentadora, porque el versículo inicia diciendo: la justicia de los rectos los librará. ¿Qué significa eso? Que el íntegro en realidad no tiene nada de qué temer. La persona íntegra no tiene nada de qué asustarse porque no tiene nada que ocultar. La justicia de esa persona, o la obediencia o la rectitud o la integridad de esa persona, lo librará incluso de acusaciones que sean falsas. Y algo que nosotros vemos claramente en el Nuevo Testamento es que nosotros como creyentes, seas hombre o mujer, niño o joven, tú tienes que buscar la piedad. ¿Qué significa eso? Vivir en reverencia delante de Dios, vivir una vida santa delante de Dios, porque así nosotros no podremos ser atrapados, porque no tendremos nada que ocultar. Esa es la idea que Pablo tiene, por ejemplo, cuando escribe a Timoteo en los requisitos de aquellos que desean ser pastores o ancianos. Deben ser irreprensibles. Ahora, eso no es solamente para aquellos hombres que anhelan pastorear la grey de Dios. Eso es para todos los creyentes. Todos nosotros debemos ser hombres y mujeres irreprensibles, íntegros, que no tenemos nada que ocultar. Porque la realidad, mis queridos hermanos, es que las consecuencias del pecado son realmente caras. Así que en esta mañana, para animarnos a todos nosotros con este pasaje, recordemos que el pecado nos va a querer seducir con sus mentiras, con su satisfacción momentánea. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros para poder decir que no a esos deseos, y en lugar de alimentar la carne, alimentar al espíritu, dar muerte a esos deseos pecaminosos. Y si nosotros vivimos íntegramente, si nosotros vivimos justamente, no tendremos nada que ocultar. Y eso al final nos librará incluso de acusaciones. Así que vivamos una vida de piedad, vivamos una vida de santidad y no seamos atrapados por nuestros deseos.